yo había estado analizando algunos aspectos y muchas veces una palabra que tú escuchas en días pasados como que te retumba, ¿no? Y sigue haciendo eco en tu espíritu sobre todo. Y fue este fin de semana que estuvo aquí este muchacho Gillo así se llama, ¿no? Gino, ya le estoy cambiando, lo estoy degradando a Topollillo. ¿Eh? No, no es Topollillo, Gino. Ok. Él dio una palabra que a mí como que me quedó ahí, me quedó latiendo, ¿no? En el espíritu. Y sobre de eso estaba yo meditando, y cuando Isaac me habla, le digo, pues mira, creo que hay algo que en lo que podría ayudarte y compartir esta tarde, ¿no? Y habla de la cultura. Realmente, si ahorita yo creo que yo noto más la diferencia tan grande que hay entre los jóvenes y yo misma, ¿verdad? Por mi edad. Pero lo que los jóvenes en este momento, la cultura que rodea a los jóvenes en este momento, a mí me tiene sorprendida la manera en que la cultura los está atrapando, los está seduciendo, esa es la palabra, seduciéndome. Hoy, perdón, no avisé que los niños ya podían salir. Los niños están saliendo para allá, si alguien más tiene niños. ¿Sí? Perdón, ya la falta de práctica, ¿no? ¿No le podrían mover que esté un poquito más para arriba? Nomás me da el abanico aquí y estoy sudando de acá. Ándale, ok. Ay. Son las luces, ¿eh? No crean que yo sudo así. En fin, la cultura que ahorita están viviendo, pues el mundo entero, a mí realmente ya no me espanta porque no me lleva con la corriente, ¿no? Pero sí quisiera ser una voz que alertara a los jóvenes a tener y a buscar más discernimiento de parte de Dios. Cualquier persona que haga la cosa más insignificante en las redes sociales, o te elevan, ¿verdad?, como el héroe nacional, o te dejan caer de una manera terrible. Y yo pienso cómo les afecta a los jóvenes por causa de la aceptación que ellos quieren tener, ¿no? Y ahora resulta que lo que estaba establecido en la palabra, de que vendrían tiempos muy peligrosos, que la cultura de los últimos tiempos sería una cultura muy peligrosa, resulta que ya está aquí y me está tocando verla y me está tocando olerla. Y cuando dices olerla es discernirla. Y es algo de lo que yo quisiera compartir en esta tarde. Es simplemente una reflexión. Cualquier versículo de la Biblia nosotros debemos de meditarlo, de reflexionarlo. Un versículo con el cual te topes, y si te vuelves a topar con él, es para que tú misma le preguntes a Dios cuándo, cómo, por qué, quién, cómo le hizo. Esa es una manera de meditar, ¿no? De estarle dando vueltas a un versículo. Y yo quiero hablar el tema sobre la cultura en general. Hoy en la mañana me tocó también compartir con las señoras y les decía que hay refranes que son mexicanos, pero que tienen cierta verdad, ¿no? Son refranes porque son verdades que ya hemos comprobado, aunque no es sabiduría de lo alto, ¿verdad? En la Biblia nos habla de que está la sabiduría humana, está la sabiduría de Dios y la sabiduría diabólica. Pero la sabiduría humana, ¿verdad?, la que nosotros manejamos cuando hablamos de refranes, dice un dicho que el diablo sabe más. ¿Por qué? Por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, ese es un refrán mexicano, pero tiene mucho de verdad. Y resulta que, hablando del diablo, dice el libro de Job, capítulo 1, que un día los hijos
de Jehová, dice así, se presentaron delante de Dios. No entiendo ahí la diferencia, porque dice, los hijos de Jehová se presentaron delante de Dios, pero así dice. Y que también se presentó Satanás. Entonces Dios le dice, hablando de cultura, hablando de sobresalir en la cultura, le dice Dios a Satanás, ¿ya viste a mi hijo Job, que no hay otro como él? No hay una persona que sea más honesta, que sea más temerosa de Dios, es apartado del mal. ¿Te fijas cómo habla de discernimiento? Job era un hombre adulto con sus hijos ya todos grandes. Ahí no dice si estaban casados o no. Lo que sí dice que eran como mexicanos porque eran muy fiesteros. Pero Dios está presumiéndole al mismo demonio, ¿verdad? Al mismo diablo, a un hombre. Le dice, ¿ya te fijaste en Job? Y la respuesta de Satanás es lo que a mí me hizo un clic, ¿no? Y le dice Satanás, pues claro, lo tienes rodeado de bendición, lo tienes como con una cubierta de tu bendición, a él, a su familia y a todo lo que tiene. Pero quítale tu bendición y verás si no te maldice. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué cochino diablo, verdad? Condenado diablo, ¿cómo conoce la naturaleza humana? ¿Cómo conoce verdaderamente, sabe cuáles son las intenciones y las motivaciones en el corazón del hombre? Las puede ver las maquinaciones, porque el enemigo ve los pasos que a veces nosotros tomamos para llegar a un resultado, y muchas veces él sabe que lo que estamos buscando no es lo correcto. Entonces, dice, también el libro de Lucas, fue el versículo que mencionó este joven el domingo, Lucas 22:31, no vayan ahí, es cuando nos habla, donde Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla, pero yo estoy aquí, yo soy tu defensor, yo estaré orando, intercediendo por ti para que tu fe no fallezca, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo, ahora imagínense este personaje, ¿verdad? Que a mí no me gusta mucho hablar de él. Quiero decirte que es un enemigo que nunca se va a dar por vencido, y que él está buscando crear en este momento y en todos los tiempos, en todas las épocas, una cultura propicia para que él pueda gobernar sobre nuestra mente, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras motivaciones, sobre nuestros gustos. Yo ahorita veo los gustos de los jóvenes y digo, ¿qué es esto, no? Ves cosas raras, con pelos parados, ves aretes, los ves pintados. Ahora puedes ver a jóvenes que tienen cuernos en la frente. O sea, ¿qué manera de culturizar ha provocado el enemigo para que tenga a una cantidad inmensa de gente por todo el mundo siguiendo patrones que realmente ni entiende lo espiritual que es lo que está haciendo? Entonces estamos hablando de que esa cultura que habla Pablo a Timoteo, le dice, Timoteo, debes de saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, vanagloriosos, cuídate de ellos, Esos tiempos ya llegaron, y la cuestión aquí es, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer por nosotros mismos, por cuidar nuestro testimonio, por cuidar nuestros pensamientos, lo que somos, para realmente reflejar la identidad que como hijos de Dios ahora tenemos? Porque dice que Él nos ha adoptado como hijos suyos. El sacrificio perfecto de Jesús a nosotros nos hace perfectos
en todo para estar delante de Él y para poder hacer una cultura diferente en donde quiera que nosotros nos paremos, ¿no? Entonces no es nada más para los evangelistas, no les toca a los que dicen, ay, mira, ese a donde lo pares, ahí le va a hablar a alguien de Cristo. Es que es evangelista. No, tiene un llamado, tiene un celo que lo consume, y ese hombre habla o mujer habla y habla. Pero nosotros todos, en donde estemos, somos llamados a crear una cultura diferente. Somos una contracultura, hablando del mundo a la manera en que ahorita el mundo está llevando o viviendo, ¿no? Mira, yo estaba pensando que en el principio, dice la palabra, cuando todo había un caos y desorden, y yo me imagino que hubo un diálogo entre el Padre e Hijo y el Espíritu Santo, y se pusieron de acuerdo para crear el mundo que nosotros conocemos, y cada uno tomó su parte. Dice el capítulo 1 de Génesis que en el principio la tierra estaba desordenada, vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando Dios hablaba la palabra que es Jesús, el verbo, ¿verdad? Entonces cada uno tomaba su parte y comenzaba a crearse todo lo que conocemos como el mundo creado. Pero quiero que medites en esto. Cuando llegó al tiempo de crear al hombre, ellos decidieron crearlo a su imagen, a su semejanza, y esto a mí me habla una semejanza en creatividad, una semejanza en sentimientos, una semejanza en eternidad, porque nosotros tenemos esa semejanza con el Padre. Podemos tener los sentimientos del Padre, podemos ser creativos. Él nos hace creativos, nos hace señores de la tierra, ¿verdad? Y somos eternos, y realmente espiritualmente nosotros venimos a tener el ADN de Dios cuando nosotros le recibimos como Señor. Pero Dios nunca pretendió que el hombre fuera un clon, en el sentido de que lo que ellos dijeran se tendría que hacer. Al hombre se le dio la libertad para que el hombre escogiera sus caminos. Entonces, por lo tanto, no somos igualitos todos, no caminamos igualitos todos, ¿verdad? Porque tenemos la libertad de poder escoger. Es más, desde antes de que el mundo fuera creado, Dios ya sabía el destino de la humanidad, y crearon o estuvieron de acuerdo en que el sacrificio perfecto sería Jesús para la humanidad, y es para el que lo reciba, y el que no lo reciba, bueno, pues va a tener lo que Él decidió, ¿verdad? Entonces, si van conmigo al Salmo 139. Quiero que leamos juntos una partecita del versículo 13 al 18. Dice, fíjate, está hablando un hombre con un entendimiento parecido al que yo puedo encontrar en Job, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que tenía una relación personal con Dios. Estamos hablando del rey David. Dice David, porque tú, le dice a Dios, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos,
cuán grande es la suma de todos ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David, el rey David, a muy temprana edad, desde muy joven, él tuvo una conciencia, porque todos los seres humanos tenemos una conciencia dada por Dios, y esa conciencia nos conecta directamente con Él. Es más, aún sin conocerle, sin recibirle como Señor y Salvador de tu vida, cuando tu conciencia te está hablando, podríamos decir que es la voz de Dios alertándote para que escojas el buen camino y no lo malo. Tanto así que cuando quieres hacer algo que está mal, lo haces a escondidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu conciencia te dice que está mal. Entonces, a mí me impresiona cómo el rey David está consciente de que Dios forma una parte tan importante en nuestras vidas o en su vida, ¿verdad? Y esto significa que él jamás quiso apartarse de los caminos de Dios. Él quiso seguir la cultura que Dios tenía para la humanidad, porque definitivamente, sabes que yo no necesitaría, yo creo a estas alturas, ser una mujer creyente y temerosa de Dios para reconocer la maldad. No lo necesito. La maldad es tan evidente a los ojos de cualquier persona. De hecho, hace 2-3 días veía en las redes a un joven que le puso una soga a un perrito, no sé si lo vieron, y como piñata empieza a jalarlo, y el perrito se empieza a ahogar, ¿no? Y yo le quité, ya no lo quise ver, pero o sea, yo no necesito tener temor de Dios para decir qué corazón tan perverso de un jovencito de 10-12 años el que estaba haciendo eso. Bueno, el rey David, desde muy temprana edad, él decidió tomar los caminos de Dios. Él decidió inclinarse a buscar lo que a Dios le gustaba, el buscarle, el que sus pensamientos, porque dice, cuán preciosos me son la suma de tus pensamientos. Cómo se comunicaba, cómo hablaba, ¿no? Realmente yo creo que si el rey David se nos apareciera ahorita, ¿verdad? Y oyera muchas de las oraciones que a veces nosotros hacemos, él diría, no es posible, ustedes tienen la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo es que están pidiendo por su abuelita y por su tía y por la bicicleta y por el carro que se les descompuso y por el clima, ¿no? Cuando realmente conocemos de Dios y conocemos los atributos que Él nos está revelando en su palabra, es para que nosotros le exaltemos de una manera en donde Él se quede sorprendamos a Dios por la manera en que nosotros ya le podemos reconocer a Él en todos nuestros caminos. Pero creo que me estoy desviando. Mira, yo les dije que quería hablar de cultura. El enemigo sabe muy bien por dónde cojeamos todos, sabe cuál es el talón de Aquiles de cada uno de nosotros y de toda gente del mundo. Entonces, él está agazapado, él está ahí como agachado, viendo en qué momento nos hace volver a caer. Y te voy a decir, no es caer en cosas graves, en pecados horrendos, pero muchas veces tus pensamientos te vuelven a caer a ser una persona deprimida, o te vuelven a caer en ser una persona que siempre se siente derrotada, o que siempre se siente enferma, o que siempre se siente que nadie lo ama. Eso también es vivir en derrota, ¿verdad? Entonces, Él está esperando a ver en qué momento Él puede hacer algo para volvernos a tumbar. Cuando Dios te ve, Él, a mí me impresiona mucho ver en la Escritura, Dios ya trató con el pasado de todos nosotros. El pasado de todos quedó atrás, y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Cuando Dios viene a tu vida, Él viene en el momento presente y Él ve tu futuro. Y si te da una palabra, Él te dice, ¿sabes qué? Yo
yo veo en ti a un hombre ejemplar. Tus hijos conquistarán naciones, tus hijos levantarán y harán, y Él ve tu futuro, y Él ve nuestro futuro mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. La prueba está en que Abraham nunca soltó su sueño, el sueño de ser papá, y a los 75 años se le aparece Dios y le dice: vas a tener un hijo. Le promete tener un hijo, ¿verdad? Y curiosamente, bueno, le dice, le promete, él le dice que él lo va a hacer heredero, ¿no? Y le dice: pero ¿para qué voy a heredar si tengo un siervo, Eleazar, que el que me va a heredar? Dice: no te va a heredar él, te va a heredar un hijo tuyo. Y ¿sabes qué? Abraham siempre soñó con tener un hijo, y Dios le dijo: yo te voy a hacer padre de naciones. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos pidiendo cosas muy pequeñitas y nos desesperamos porque no llegan, y realmente Dios quiere darnos algo mucho más grande? Entonces, la cultura que Dios quiere meternos a nosotros, yo la encuentro aquí vámonos al libro de Mateo, capítulo 5. Esta cultura tú puedes decidir por ti mismo que puedes llegar a ser, porque puedes vivir en ella. En los tiempos que estamos viviendo, la influencia, la cultura que Dios quiere que nosotros estemos propagando es esta, y es la cultura del monte de las bienaventuranzas. Cuando dice aquí, bienaventurados, déjame ir a mis notas aquí. Fíjate que yo le titulo a esta enseñanza que es la receta para que la gente sea feliz, porque Jesús lo dijo: felices o dichosos o bienaventurados, significa lo mismo, las personas que viven de esta manera. Mira, dice en el capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando está hablando de ser pobre en espíritu, está hablando de humildad. La humildad ahorita como que no cabe. Yo podría decir: me voy a tomar una foto con el selfie para que me vean qué humilde soy. ¿Verdad que no encaja? Para nada, ¿no? Ya saben a lo que me refiero. Entonces, a mí me impresiona el tipo de gente, y muchos de ustedes tienen hijos jóvenes y los van a tener que picarle con una aguja para que toda esa vanidad que está queriendo atraparlos realmente no los atrape, ¿no? Y fíjate, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora voltea a tu derredor y vas a ver hasta viejitas que traen el selfie, ¿no? Y yo digo: Señor, ¿cuánto nos falta compartir? Porque la gente está ensimismada en sí mismos. Y mira, si yo te quisiera dar una descripción de lo que es ser una persona verdaderamente pobre en espíritu, la respuesta está en el libro de Filipenses, capítulo 2. A ver. Me encanta aquí Filipenses capítulo 2, cuando habla de la manera en que Jesús tuvo que humillarse para después ser exaltado por Dios mismo. Y dice en el versículo 3 del capítulo 2, dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Esta es la descripción de una persona que es pobre, que es humilde, que tiene un espíritu realmente enfocado en agradar a Dios, ¿no? En donde realmente no vas a querer hacer nada, ni por lastimar, ni por vanagloriarte, ni por nada, ninguna motivación que finalmente el enemigo reconozca que es por ahí por donde puede agarrarte. Fíjate cómo es el número 1, vamos a poner así, que es el primer paso para que tú puedas cuidarte de tener una identidad correcta delante de Dios, y es: cuídate y sé una persona humilde, una persona que reconoce que no eres la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y que tenemos una necesidad y una dependencia de Dios. Bueno, entonces quedó claro, ¿no? Cómo en Filipenses podemos entender lo que es una persona humilde. Después dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Mira, una de las evidencias para mucha gente de que ha tenido una verdadera conversión es que ellos dicen, yo los he escuchado decir: a mí me costaba mucho trabajo llorar. Yo me consideraba una persona muy dura, me contenía, me avergonzaba llorar, y no sé qué me pasa, pero desde que le entregué mi vida a Dios, me derrite, y por cualquier cosa me hace llorar, ¿no? Entonces, Dios cambia el espíritu por dentro. Lo que Dios hace en nuestra vida no es para que se manifieste en 1 o 2 días. Es un proceso de transformación, pero comienza acá en lo interior. Por eso dice Dios que Él no ve lo de afuera, Él ve el corazón. Y yo creo que lo primero con lo que Dios quiere tratar cuando Él viene a nuestras vidas, porque a partir del primer día que nosotros le recibimos, nosotros entramos en un proceso de conocerle y de cambiar, y de cambiar, y de cambiar. Solamente que seas necio y duro de corazón es que te quedas enano y no creces. Te quedas en las puertas de la salvación, pero nunca podrías llegar a la plenitud de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, forzosamente Dios tiene que tratar con el corazón. Es más, a veces he estado con personas que están llorando y llorando y me dicen: ¿sabes qué? No me pongas atención, estoy pasando por algo muy difícil, pero créeme que estas lágrimas son de felicidad, porque sé que Dios está haciendo algo conmigo, ¿sí? Entonces, las lágrimas son como oraciones líquidas, a veces con llorar, como esa mujer que vino a los pies del maestro y que lo único que hizo fue llorar y llorar y llorar, y le dijo Jesús al fariseo: ¿sabes qué? Lo que ella ha hecho se va a saber a través de las generaciones. Ella con sus labios, con sus cabellos, le limpiaba los pies a Jesús, y finalmente le dice: vete, tus pecados son perdonados. Ella nunca habló, pero las oraciones que salían a través de sus lágrimas eran suficientes. Entonces, eso es lo que ve Dios cuando ve a una persona y dice: dichosos los que lloran, porque recibirán consolación. Después viene los mansos. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate qué padre, ¿no? Y nosotros que vemos a los narcos conquistando y conquistando y conquistando, y heredando y heredando, y más bien agandallando la tierra, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios tiene una promesa y dice que los mansos heredarán la tierra. La mansedumbre, mira, es un atributo de Dios y también es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, la mansedumbre y se practica cuando tú te rindes delante de Dios. A veces tú quieres, como Jonás, ¿verdad? Le dice Dios a Jonás: mira, Jonás, te voy a mandar a Nínive
porque necesito que cuando tú hables la boca, yo voy a poner las palabras. Y a Jonás no le caían bien la gente de Nínive, y dice, yo me voy para el otro lado, ¿no? Entonces, ya sabemos esa historia, ¿no? Pero la mansedumbre tiene que ver con rendirnos delante de Dios. Decir, Señor, tú ganas, que no se haga mi voluntad sino la tuya, como Jesús lo dijo en el último momento, ¿no? Aún hasta sus últimas palabras eran para hacer la voluntad de Dios. Ese era un corazón, ¿verdad?, rendido delante de Él. Entonces, sabes que cuando Dios te diga que eres una persona obediente, te está dando uno de los mejores halagos que tú puedas recibir, porque finalmente la mansedumbre se practica a través de la obediencia, ¿no? Los mansos. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Salmo 23 dice, Él me guiará por sendas de justicia. Entonces, podemos concluir que esas sendas de justicia es ser guiados por la presencia del Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estamos estableciendo la justicia de Dios. De hecho, en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Entonces, cuando dice él, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, son personas que realmente están siendo obedientes. ¿Te fijan cómo pareciera que se va embonando una de las bienaventuranzas con otra? Comienza con el humillarnos, el reconocer su señorío, y de ahí todo lo demás va a ser un poquito más fácil, ¿no? Entonces, tener hambre y sed de justicia no es mi justicia, no es que me hagan a mí justicia. Hoy en la mañana compartía acerca de que cuando nosotros venimos a orar delante de Dios, realmente a donde venimos es a un trono, a una corte celestial, a un lugar en donde venimos a pedirle a Dios que nos haga justicia de nuestro adversario. Porque cuando estamos orando por una necesidad es que tenemos algo en contra, aún sea una enfermedad, aún sea el ataque de una persona, tenemos un adversario, tenemos al adversario encima, ¿no? Pero venimos ante una corte a pedirle a Dios que nos haga misericordia y que nos haga justicia. Entonces, cuando tú tienes hambre y sed de justicia, no es de lo que tú quieres que haga. Yo no sé si alguna vez han oído, pero aquí no ha pasado, pero he oído de personas que dicen, quiero pedir oración, oren por mí, porque me voy a pasar de mojado al otro lado, y para que Dios le cegue los ojos a los policías y que no me cachen. Esa no es una oración correcta, ¿verdad? Porque no estás entrando en la justicia de Dios. Estás yendo tras tu propia conveniencia, tras lo que a ti te conviene, pero eso no es algo que es correcto delante de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces es la justicia de Dios la que nosotros tenemos que pedir discernimiento y ser guiados en ella, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabes qué? Yo he oído que cuando alguien te cae bien gordo, pero ya te lo quieres quitar de encima, tú quieres que haya juicio para él, pero misericordia para ti. Y no funciona de esa manera, ¿no? Tenemos que nosotros practicar la misericordia, y cuando nos encontremos en dificultades, Dios proveerá la misericordia para nosotros. Estas personas generalmente se les gusta aliviar el dolor de otras personas, se conmueven por las necesidades de otras personas. Por eso es que son misericordiosos y practican la misericordia. Generalmente
lo único que puedes hacer, a veces te encuentras con personas que tienen problemas que te rebasan, que no te los podrías llevar a él y a toda su familia a vivir contigo, que tú no podrías sostenerlos, que no podrías pagarles la deuda tan grande que ellos tienen. Pero ¿sabes qué? Lo único que haces es llevarlos a conocer al que sí puede, al que todo es posible, ¿verdad? Al que para él no hay nada imposible. Entonces la gente va a detectar cuando tú verdaderamente estás siendo movido a misericordia y únicamente estás siendo como un canal de bendición para conectarlos con Dios. Entonces ellos también son dichosos. Bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios. Mira, el conocer la identidad de Dios es también conocer los atributos de Dios. Todos somos llamados a ser reconciliados con Dios, pero es de nosotros el cuidar el corazón. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Yo una vez oí a una mujer misionera que le gustaba mucho ir a las cárceles y a los lugares de rehabilitación de mujeres. Y yo he estado en esos lugares y la realidad es que las mujeres que están en proceso de rehabilitar son mujeres muy duras de corazón y son muy violentas. Entonces una vez me llamó la atención porque a ella la quisieron golpear en la cara. Y entonces ella le dice, no lo pasa por alto, pero ella después en su predicación dice, yo no me voy a ir al infierno porque una persona me ofenda. Yo no le voy a dar a nadie el derecho de ensuciar mi corazón, el derecho de que mi corazón se ensucie por las actitudes de alguien más, ¿no? Entonces eso es a lo que habla bienaventurados los de limpio corazón. Nosotros todos vivimos circunstancias en donde la gente nos puede desesperar, nos puede decepcionar, nos puede defraudar. Aún la gente más cercana a ti te pueden salir con algo que te duele el corazón, te lastima, pero tú tienes el derecho a decidir que tu corazón no se va a lastimar, no se va a ensuciar. Cuando dice la palabra que dice, yo quiero que todos levanten la mano, ¿verdad? Alzados sus manos, sin iras ni contiendas, tiene que ver con el corazón. Cuando nosotros estamos levantando la mano, queriendo entrar a su presencia, adorando, pero tenemos asuntos no resueltos en el corazón, es lo primero que Dios ve. Pero también lo ve el enemigo, ve las motivaciones de tu corazón. Y es ahí en donde Él empieza a trabajar, ¿no? Entonces es muy importante que tú cuides tu corazón. Jesús mismo en el sentido del matrimonio le dice a las parejas que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿verdad? Significa no te vayas a la cama, no te vayas acostado con tu esposa, con tu esposo sin asuntos resueltos. ¿Sabes por qué? Porque en los pensamientos, ese asunto, esa circunstancia, ese pleito que a lo mejor fue así chiquito, en la noche se hace grandote, toda la noche va creciendo acá. Empiezas a pensar, con razón este hijo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, dice la palabra que ellos conocerán a Dios. Se habla de tener la identidad de Dios. ¿Te acuerdas que hay un pasaje ahí cuando dice, Señor, pero si en tu nombre hicimos y fuera demonios y profetizamos? Y Él les dice, nunca los conocí. Apártense de aquí. Dice, hacedores de maldad. O sea, tomaron malas decisiones. A lo mejor no mataste a alguien, pero tus decisiones no fueron correctas. No te enfocaste en que tu corazón era clave para que no se ensuciara, ¿no? Así que no podemos tener cosas ocultas. Y creo que ya vamos terminando. ¿Cuál es el que sigue? Los pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores,
porque serán llamados hijos de Dios. O sea que las personas que no logran controlar su temperamento, que dicen, es que yo tengo un problema con el enojo, pues difícilmente vas a poder tú decir que eres un hijo de Dios, porque Dios es amor, porque Dios es bondadoso, porque Él es misericordioso, porque Él tiene sus manos extendidas para darte favor en el momento en que lo necesites, ¿no? Entonces dice, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Esto habla de que nosotros tenemos, fíjate que una receta para compartir, ¿no? El mundo está lleno de gente conflictiva. Métanse a querer a la plática de cualquier persona al pobre presidente, ¿no? ¿Cómo se lo traen? Que si hace, porque si no hace, que lo debió haber hecho, que porque no lo hizo. O sea, la gente en esta época de la libertad de expresión, tú puedes ver lo que hay en el corazón de la gente. Hay muchísima gente conflictiva, difícil, ¿verdad? Entonces tenemos una tarea titánica, pero titánica por delante, porque la cultura del reino de Dios a nosotros nos está siendo revelada y nosotros tenemos que transmitirla. Dice por último, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos o el reino de Dios. Mira, si tú pretendes vivir en armonía con Dios y sus principios, ten por seguro que te va a ir mal. Ahora mismo en la mañana nos platicaba Betty Ayub de un comentario que hizo con sus familiares y le fue como en feria, ¿no? Ahí en segunda de Timoteo, la cita que les dije sobre la naturaleza de los hombres de los últimos tiempos, aquí la tengo, ya llegué a ella. Segunda de Timoteo capítulo 3, fíjate, se las voy a leer. Dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Está hablando del 2016. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, habla del temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y le dice, a estos tienes que evitarlos. Pero la cita que yo te quiero dar está en el versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, está hablando de nosotros, padecerán persecución. Entonces, te tengo una buena y una mala. La situación en el mundo no va a cambiar. Estamos ya entrando en estos tiempos peligrosos en donde vamos a tener siempre un adversario como que con una lupa, porque uno de sus nombres él es el acusador de los hermanos. Y él se presenta delante de Dios para ver en qué área tú fallas para estarte acusando delante de Dios. Y Jesús, en una de sus primeras manifestaciones de sabiduría y enseñanza, nos dicen, esto es el carácter y el contraste que yo quiero ver en mi iglesia. Y habla de todo lo que te acabo de comentar, ¿no? Entonces, para poder vivir en esa cultura necesitamos una sola cosa, mucha vitamina D. Así le puse yo. ¿Por qué vitamina D? Porque es decisión, determinación, disciplina y después se vuelve un deleite. De veras, o sea, nos vamos a presentar con situaciones en donde o eres arrasado por la corriente, ¿verdad? Y te dejas ir, o en donde la gente ve que tu carácter es tan firme
es tan estable que aún cuando te critiquen te van a envidiar. Mira, la envidia es el sentimiento más bajo para admirar a alguien. Y yo sé que la iglesia va a ser admirada por lo valiente que va a ser en los últimos tiempos. Estamos ya adentrándonos, por eso te dije, está hablando del año 2016. Yo creo que ya llegaron los tiempos en donde vemos este tipo de personas. Por eso las leyes en todos los países, en todo el mundo, se están tergiversando para sacar a Dios del contexto de todo lo que nos rodea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Brillar como pacificadores, como mansos, como misericordiosos, como personas humildes, como personas que no tienen por qué pelear, como personas que realmente defienden la justicia de Dios y no tu propia justicia. A veces va a ir en contra de tus mismos deseos, pero estarás haciendo la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, ahora sí que yo no sé si logré hacer que ustedes me captaran, ¿no? El hecho de que el enemigo es sabio porque está viejo, porque es diablo y porque todo, pero lo vamos a traer siempre, no te lo vas a poder quitar encima. Pero la manera en que tú vas a cuidar tu identidad, tu testimonio, tu integridad, está en esta receta, y es una receta dada por Jesús mismo, ¿no? Y Él además te dice, vas a ser de la gente feliz. Y fíjate, no está hablando dichosos los que tienen muchos carros, los que pueden viajar, los que tienen aviones, no. Son cosas que nosotros, si tenemos decisión, determinación, disciplina, lo vamos a poder hacer, porque es una determinación en Él, es una decisión por Él, ¿verdad? Y se convierte en un deleite. Pues esa es mi enseñanza para ustedes.